Bueno, pues buenas tardes a nuestra última sesión de este curso de diálogo interreligioso, que ha sido, bueno, pues no totalmente internacional, ha sido solo gente de Occidente. Ya me gustaría que hubiera amigos que tengo en la India, en Australia, en Japón. Pero bueno, y bueno, realmente ahora por estos medios eso es facilísimo, es quedar el problema de la diferencia de horas y nada más. Pues yo he disfrutado compartiendo con vosotros. He disfrutado sobre todo porque ha habido una vuelta de esto, ¿no? Algunos me habéis escrito de que lo habéis pasado muy bien, ha sido muy interesante, otros pues lo habéis ido comentando en las sesiones, y cuando uno dice lo que piensa y se encuentra con gente que conecta con eso, pues yo creo que es lo mejor. Pues vamos allá entonces. Ok, eso es. Ajá, ajá. Vamos a ver. Ya está. Ok. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la espiritualidad y la mística como lugar de encuentro de todas las religiones. Entonces, es un tema, este de la mística y la espiritualidad en el diálogo interreligioso, que yo al principio no había programado, y eso que lo he tocado en el libro que estamos utilizando. Pero sin embargo, alguien, no sé si está en este momento presente, lo había pedido y me pareció muy importante. Entonces, la sesión de hoy tendrá dos partes. En la primera parte hablaré de la espiritualidad y la mística como lugar de encuentro de todas las religiones, y en la segunda parte presentaré, mucho más breve, presentaré mi libro sobre diálogo interreligioso, que es el que he utilizado, y para invitaros a acercaros a él, porque amplía lo que aquí hemos dado, y de hecho hay temas muy importantes en el libro que aquí no he tocado porque tendría que ser un tema casi monográfico, como es el tema de la doble pertenencia religiosa, que yo creo que es lo máximo a lo que se puede llegar en el diálogo interreligioso. Pues quiero empezar con una... Lorenzo Tomaselli, ciao, un amigo italiano. Bueno, pues si quitáis el vídeo para que yo pueda leer mejor lo que tengo en la pantalla, la historia de la espiritualidad, quiero empezar con una frase para mí muy importante de Raymond Panikkar, conocido por ser experto en diálogo intercultural e interreligioso, pero también particularmente experto en espiritualidad. Dice Raymond Panikkar en un libro que se llama Espiritualidad hindú, pero habla de todo lo que es la espiritualidad, no solo de la hindú. La historia de la espiritualidad coincide con la historia misma del ser humano. En el fondo, es la dimensión más real y efectiva de la historia humana. Es decir, el ser humano, ¿qué es? ¿Una caña pensante? Sí, pero no solo eso, y ni siquiera fundamentalmente eso. El ser humano es el homo tecnos, capaz de construir. Sí, pero no solo eso, y ni siquiera solo eso. ¿Qué es la dimensión más profunda del ser humano? Lo más específico del ser humano, lo que nos une con toda la realidad. La dimensión de la espiritualidad. Y continúa Panikkar, puesto que el verdadero quehacer humano no es tanto hacer guerras, naciones, ni siquiera culturas, como hacerse a sí mismo y llevar a cabo su salvación, comillas. El ser humano es un ser a medio hacer, y la espiritualidad señala los caminos y los medios para hacerse real. La sed de más allá ha sido, en última instancia, la mayor fuerza que ha impelido en todo momento a la humanidad a caminar por este mundo, no solo para escalar el cielo, sino para alcanzarlo precisamente allí en donde el cielo y la tierra parecen juntarse en el horizonte histórico, siempre futuro, siempre lejano y al mismo tiempo presente y al alcance de la vista. Magnífico como siempre, Raymond Panikkar. Entonces, esta primera parte tengo tres puntos. El primero es unas palabras sobre espiritualidad, mística e interioridad. El único lugar en el que podemos encontrarnos los creyentes de todas las religiones
y las personas no religiosas, que también son creyentes porque creen en la vida, las que buscan vivir con intensidad y honestidad su existencia, es en la espiritualidad, la mística, la interioridad, un camino de salvación, de liberación, en la perspectiva cristiana, de realización, de iluminación, en la perspectiva de las religiones orientales. En realidad, espiritualidad, mística e interioridad son tres palabras que vienen a expresar lo mismo. Yo hablé de esto precisamente en un libro colectivo con Pablo Dors y algún biblista que se titulaba Hacia una teología de la interioridad. Respeté, evidentemente, el título porque el coordinador era otra persona, pero a mí me gustan más estas dos palabras, espiritualidad y mística. Dos palabras que expresan lo mismo, aunque durante mucho tiempo la mística era una cosa excepcional de gente muy rara que levitaba, ¿no? Los grandes místicos que todos conocemos, parece que estaba vedado al común de los mortales, y sin embargo, todos estamos llamados a una experiencia mística, porque la experiencia mística es precisamente la experiencia de la plenitud de la vida, como veremos después que dice Raymond Parigan. Entonces, hoy el término espiritualidad y cada vez más el de mística es reivindicado como la experiencia religiosa más profunda y auténtica. Hay una frase de Casaldáliga magnífica que dice: yo soy mi espiritualidad. Entonces, para muchos la espiritualidad se presenta como oposición a una religión establecida con sus credos, sus ritos, sus estructuras jerárquicas. Incluso se habla del agotamiento de la religión y un resurgimiento de la espiritualidad más allá. Y yo digo, sí, pero no. Es cierto que realmente la espiritualidad va más allá de las religiones, cierto. Lo que pasa es que la espiritualidad está en las religiones, cuando son auténticas, son honestas y responden a su razón de ser. Otra cosa es que los ritos y estructuras de pensamiento hayan ahogado muchas veces la profundidad de las religiones. Porque la realidad es que la mayoría de los seres humanos no tienen el privilegio de, como nosotros, estar en unos grupitos especializados, porque nosotros tenemos, bueno, pues las necesidades básicas más que cubiertas y podemos dedicarnos a otras cosas más elevadas. La inmensa mayoría de la humanidad, entre las que hay desgraciadamente millones que pasan hambre, que carecen de lo fundamental, en ellas la espiritualidad ha estado unida desde hace milenios a la religión y lo sigue estando. ¿Veis esas imágenes plurales que tengo ahí? Hubo un tiempo que nos permitíamos despreciar un poco la religiosidad popular. Yo hoy soy muy crítico con esa reacción, quizás porque he estado 25 años de cura de parroquia y sabía que aunque tuviéramos grupos más comprometidos o más espirituales o más de oración, no sé qué, la realidad es que el único lugar para todos donde yo estaba era la parroquia. Allí a nadie se le pedía el carné, ni lo que pensaba o dejaba de pensar. Estaban las puertas abiertas y muchos reconocían eso de manera personal, de manera anónima, sobre todo para los pobres. Esta es la realidad. No pueden permitirse ciertos lujos. Por eso hoy yo soy muy crítico con el planteamiento de la posreligión, el posteísmo, etc. En absoluto. Estoy convencido de que mientras exista el ser humano, las religiones van a existir. Estoy convencido. Evidentemente, mi palabra no es palabra de Dios, me puedo equivocar, pero yo creo que está tan incrustada en el ser humano y la religión manifiesta de tal manera esa dimensión social, colectiva, comunitaria que necesitamos, que las religiones siempre estarán ahí. Pero soy consciente de que hay más espiritualidad que la espiritualidad religiosa. Por supuesto que sí.
Y hoy por eso se habla incluso de espiritualidades laicas y aún ateas, claramente ateas, ¿no? Unas espiritualidades que serían diferentes vías en la búsqueda de una existencia genuinamente humana en profundidad. Mi último libro al que me referiré, simplemente referiré hoy al final de esta sesión, habla de que si no queremos vivir en la superficialidad, si queremos profundizar, nos encontramos con esta dimensión, la dimensión de una espiritualidad, ya sea atea, ya sea ateísta o religiosa. Si queremos vivir en la hondura de la realidad, más allá de las exigencias puramente biológicas de la vida, pues como decía aquel, que es la vida, comer, jota y dormir, nada más, lo demás son bobadas, ¿no? Entonces, el que más ha reflexionado profundamente sobre este tema es un pensador catalán que muchos conoceréis, Marià Corbí, hacia una espiritualidad laica, pero también un amigo mío y gran admirador de Panikkar, también catalán, Vicente Merlo, que por cierto, Raymond Panikkar estuvo en su defensa, en su tribunal de tesis doctoral, que fue sobre Aurobindo, y eso nos ha unido. Tiene un libro, Espiritualidad Transreligiosa, que plantea esto. También hay otros libros, yo he puesto ahí otros dos más, Espiritualidad laica y liberación mental. André Comtes Fonville, un pensador francés que es un adalid de este planteamiento, y él dice el alma del ateísmo. En el título ya está expresado, el ateísmo también tiene alma, no es craso. Entonces, la mística presente en toda la historia de la humanidad de Oriente a Occidente busca una experiencia integral de la realidad, como decía al comienzo. Es decir, una vida en plenitud. Raymond Panikkar define precisamente la mística sin necesidad de apelar a la divinidad, aunque es un libro profundamente religioso. Es la consciencia de la comunión profunda con toda la realidad. Él define en su libro, la mística es la experiencia plena de la vida. A mí me gusta esta otra expresión que os decía ahora, la consciencia de la comunión profunda con toda la realidad. Por eso, evidentemente, para cuando uno va llegando cada vez más lejos en la experiencia espiritual mística, las religiones se quedan estrechas. Lo que pasa es que estrechas no quiere decir que tengan que desaparecer. Es decir, los místicos, los grandes místicos cristianos y los grandes místicos de todas las religiones fueron siempre personas muy peligrosas para el status quo, para la jerarquía de sus religiones, porque eran personas sumamente libres. La primera víctima cristiana de su iglesia, en la historia de la iglesia, fue un obispo al que conozco y he estudiado bastante y me fascina, que fue Prisciliano, y fue un obispo que quiso volver el cristianismo ya en decadencia en el siglo IV, a finales del siglo IV, quiso volver a sus raíces cristianas, se convirtió en una persona tan peligrosa que lo acusaron de hereje tan peligroso que acabaron cortándole la cabeza, ¿no? La iglesia después se sintió tan avergonzada de lo que había hecho que quiso borrar su memoria, pero algo que pasa en la historia es imposible que desaparezca, ¿no? Y bueno, pues en el Islam, el gran mártir sufí al-Jalal fue no solo decapitado, sino descuartizado por decir que él era Alá. Y no es porque estuviera loco, fuera un soberbio, sino que sentía la presencia divina tan dentro de sí que llegaba a esa comunión profunda, ¿no? Entonces, vivir con plenitud es vivir de modo consciente, con atención plena, abrir los ojos a la realidad más allá de toda mediación, atreverse a verla más allá de nuestras ideas, nuestras creencias, nuestros temores, nuestros deseos. Nuestras ideas siempre son limitadas. Por eso, la perspectiva del tercer ojo, ¿no? No sé cuántos conocéis esto del tercer ojo, a alguno le sonará, pues solo a lo mejor de los lamas tibetanos, pero a lo mejor pocos conocéis que el tercer ojo está presente en la tradición cristiana.
Cuando yo fui a dar un curso sobre los tres ojos del conocimiento, el tercer ojo, en México, lo di en una universidad jesuita, la iberoamericana, y tuvieron quejas porque por si se había pasado al hinduismo los jesuitas, ¿cómo es posible? ¿Qué sincretismo es ese? ¿No? Y yo tuve que explicar que en realidad lo del tercer ojo tiene una tradición en la historia de la espiritualidad cristiana que viene como mínimo que sepamos, y yo expliqué allí de la Edad Media, de la escuela de los Vitorinos, de Hugo de San Víctor, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto del tercer ojo? Que la experiencia mística supone tener muy despiertos los tres ojos, muy despiertos los tres. El primero, el ojo empírico, un problema. Un místico no está contra la ciencia, para nada. La respeta y agradece lo que la ciencia le puede aportar precisamente para comprender mejor la realidad material. Muy despierto el segundo ojo, el ojo racional, por supuesto. La razón nos ayuda a elaborar de una manera coherente una concepción de la realidad, a pensar la realidad. Magnífico. El ojo empírico, el ojo filosófico, pero no se puede conocer la realidad en profundidad sin llegar a abrir el tercer ojo. El tercer ojo es el ojo contemplativo. El ojo contemplativo que va más allá de la realidad científica material, más allá de la razón, va más allá y entra en la profundidad de todo lo que es, y por eso, como decía algún científico, algún gran filósofo, algún Nobel de ciencias, de física del siglo XX, decía, en realidad los únicos que conocen la realidad tal como es son los místicos, no somos nosotros los científicos. Porque el místico es capaz de ver la realidad sin mediación, de verla más lejos. Nosotros estamos atados por nuestros ojos empíricos, por nuestros instrumentos materiales, pero la profundidad de la realidad no la podremos ver nunca. Por eso, gran parte de los grandes científicos del siglo XX eran personas profundamente religiosas. Cuando la gente piensa que los científicos, que los físicos son ateos, realmente conoce poco ese mundo. Los hay ateos y los hay profundamente religiosos, aunque casen mal en religiones concretas. Por ejemplo, la gente piensa que Einstein era ateo. Nada más lejos de la realidad. Lo que pasa es que Einstein, que defendía el valor de la experiencia religiosa, le parecía muy estrecha la religión de la que venía, su familia, religión judía, o incluso la cristiana. Él iba más lejos. Y Bohr, Heisenberg, etcétera, pues lo mismo, simpatizaban más con la perspectiva espiritual oriental, pero era gente profundamente religiosa, ¿no? Entonces, la perspectiva mística es ir más allá de la razón. Mística y diálogo interreligioso, el segundo punto de esta primera parte. La mística es un espacio privilegiado para el encuentro religioso. Cuando alguno de vosotros en alguna de las sesiones decía que yo no había comentado esto, yo le decía, tienes totalmente la razón. Es decir, el lugar más privilegiado, donde es más fácil encontrarse con una persona de cualquier religión, es la mística. Los místicos se encuentran siempre sin dificultad. Cuando yo leía hace años sobre los sufíes en el desierto y leía de su relación con los primeros monjes cristianos, estamos hablando del siglo VII, de nuestra era, de la era común, ¿no? Y por tanto el primer siglo de la égira, de la era musulmán, ya enseguida aparecieron musulmanes que quisieron vivir su experiencia religiosa de manera más profunda y se retiraron al desierto. Y allí se encontraron con los cristianos. Y estoy completamente convencido de que se encontraban, si no todas las semanas, con mucha frecuencia, rezarían juntos y compartirían su comida, ¿no? Teilhard de Chardin escribió sabiamente todo lo que asciende converge. Una frase que la leí hace muchos años y que me pareció absolutamente genial. Años después tuve ocasión de escuchar otra frase que me pareció también genial, que es contraria, pero viene a decir lo mismo. Todo lo que profundiza converge. Ciertamente.
Cuando uno asciende o profundiza, en la profundidad de lo real, nos encontramos absolutamente todos y nos damos cuenta de lo relativo, de la expresión de nuestras experiencias religiosas, ¿no? El diálogo está enraizado en la experiencia del espíritu, en el misterio del amor que une toda la realidad. Y la mística es, como acabo de decir, la experiencia plena de la vida, ¿no? La mística es una verdadera experiencia religiosa radical, transversal, que atraviesa todas las religiones. Entonces, es evidente que el Espíritu de Dios se hace presente en la profundidad de la realidad. Y la profundidad de la realidad está en la profundidad de nuestro corazón, en el fondo de los corazones de los hombres y mujeres. Bien. Dios está en la profundidad de lo que yo soy, de tal manera que la profundidad de lo que yo soy es Dios, es el misterio, es Alá. El espíritu es por naturaleza inapresable y se manifiesta más allá de las fronteras de esta o aquella religión, con sus credos, sus estructuras teológicas, sus instituciones, sus sistemas de culto y de convivencia, necesarios, valiosos. Seguramente la mayoría de nosotros, por no decir todos, han nacido a la experiencia religiosa en una familia, que después han interiorizado y han hecho suya, y posiblemente ha habido una crisis y un abandono de eso y una recuperación, pero la mayoría hemos... uno de mis primeros libros de espiritualidad hace pues muchos años, me parece que salió en el 2006 o 2002, que se titulaba Con cuerdas de ternura. El subtítulo que le puse a la editorial, Un camino para el encuentro con el Dios de Jesús, yo se lo dedicaba a mi madre, que fue la primera que me transmitió la experiencia de la ternura de Dios, Padre-Madre. En mi experiencia, en mis reflexiones, en mi teología, yo después fui más lejos, pero no más lejos de esta experiencia absolutamente fundante, que ella no lo sabía expresar con tantas palabras como decía, pero lo vivía con una intensidad que se notaba en sus ojos, ¿no? Entonces, el espíritu se manifiesta más allá, como decía, de las fronteras de esta o aquella religión, más allá de la misma estructura de la mente. Esto es muy importante. Es decir, el problema por el que recortamos la experiencia mística, la culpa no la tienen solamente las estructuras religiosas, la tiene nuestra mente, que tiende a limitar, a medir, a acotar la realidad, porque busca comprender. Por eso os decía antes que en realidad lo más humano del ser humano no es la razón, sino que es su experiencia espiritual. En realidad, la capacidad de razonar, los cyborg han llegado tan lejos que llegará un momento, por supuesto que procesan mucha más información que nosotros, saben más que nosotros, y dicen los expertos que llegará un momento en que serán capaces de elaborar pensamientos propios. Pero lo que yo no creo es que un cyborg llegue a tener nunca una experiencia religiosa, llegue a sentir la presencia de Dios dentro de sí. En fin, la mejor experiencia mística debe de ser la más integradora. Recientemente encontré una frase de mi amigo José Ignacio González Faun magnífica. La experiencia mística es la más crucificada en esa noche imposible de la totalidad. Es la más grande y al mismo tiempo la más pequeña, la más débil, la más fácil de aplastar. No tiene argumentos tumbativos. Uno dice, yo comparto contigo lo que siento, lo que vivo tan intensamente, que es lo mejor que puedo darte, ¿no? Pedro Casaldáliga, en un número de Concilium de hace unos años, precisamente sobre diálogo interreligioso, él, que no ha escrito, muchos de lo poco que le he encontrado, escribió un artículo titulado Espiritualidad y pluralismo religioso, y decía él: la teología de la liberación ha redescubierto y ha asumido vertientes que en un primer momento no fueron subrayadas. Todo era el tema de la liberación de los oprimidos, y hubo otros temas que quedaron al lado. Las dimensiones de género, de cultura, incluso la cuestión de los pueblos indígenas, el pluralismo religioso. Hoy nos toca convivir con las diferencias, decía Casaldáliga. Nos toca
El pluralismo, descubierto ahora con todos sus desafíos, compromete a la religión, a la teología y la espiritualidad. Vivir y promover la espiritualidad pluralista es algo constitutivo de una verdadera espiritualidad integral hoy. Y hay una frase de un documento que seguramente vosotros conocéis, de la Asociación de Teólogos del Tercer Mundo, por los muchos caminos de Dios, que ha publicado en varios volúmenes. El documento inicial de esta asociación dice: antes y por debajo de la teología del pluralismo religioso está la espiritualidad del pluralismo religioso, que se respira y se expande aún sin libros y sin teologías, como por ósmosis, por intuición, como obra del Espíritu, por los muchos caminos de Dios, como titularon a su colección. Entonces, ¿qué exige el desafío del pluralismo a la espiritualidad? ¿Qué modo nuevo de vivir la espiritualidad, conjugando las identidades diversas dentro de un pluralismo asumido? Casaldáliga, cita hace un momento, apunta 3 aspectos. Yo después uniré otro que para mí es fundamental. En primer lugar, humildad confesional. Dice Casaldáliga, antes en la práctica, aunque dijéramos hay otras religiones que tienen derecho a vivir, en realidad nos portábamos como quien pensaba que su espiritualidad no solo era mejor, sino la única válida, la única auténtica. Esto queda un poco ambiguo incluso en el Concilio Vaticano II. Existen los otros, tienen derecho, también salman, pero buena es la nuestra, ¿no? Que fuera de las iglesias cristianas incluso no había espiritualidad. Viviendo una humildad confesional, iríamos superando prejuicios, ensancharíamos nuestra visión religiosa, sabríamos recibir las aportaciones enriquecedoras de todas las religiones, porque toda verdadera religión es una búsqueda tan apasionada como humilde. En segundo lugar, apertura espiritual, es decir, estar dispuestos a aprender, a distinguir, a relativizar, a estudiar, a encontrarse con, a asumir conjuntamente desafíos mayores, causas humanas, que para los que creemos en el Dios de la vida son causas divinas. Con palabras de Casaldáliga, el diálogo interreligioso es espiritualidad y lo será cada vez más si queremos vivir espiritualmente la mundialización, problemática inevitable y providencial al mismo tiempo. El diálogo interreligioso es espiritualidad. Contundente, me sumo a esa afirmación. En tercer lugar, dice Casaldáliga, la espiritualidad en el diálogo interreligioso supone un compromiso solidario. Dice Casaldáliga, el pluralismo lo viviremos si actuamos solidariamente con todas las fuerzas vivas solidarias en esas grandes causas que los cristianos definimos como el reino de Dios. Nosotros lo definimos así, pero es la gran causa de una verdadera yihad como lucha espiritual, no violenta, no armada, sino justamente pacífica. Es el pratilla samudpada del budismo que entiende que formamos parte de esa relación universal. Las grandes características de esa espiritualidad se deben vivir en un pluralismo que sea verdaderamente humano y humanizador. Y de nuevo cito a Casaldáliga, la praxis liberadora se está haciendo cada vez más praxis pluralista, interreligiosa. Dios ya no es mi Dios, nuestro Dios, es el Dios de todos los nombres y es siempre el Dios de los pobres, aquel que oye el clamor de los oprimidos y baja para liberar. Una de las frases más geniales de Francisco la dijo a las pocas semanas de ser elegido el Papa de la Iglesia Católica y lo hizo al conceder una entrevista al director del diario La República, una persona no religiosa, pero que sin embargo quiso hacerle una entrevista y fue de las primeras. Y entonces cuando hablan de Dios, hay una frase de Francisco genial que dice: Dios no es católico. Y claro, pero ¿cómo que no es? O sea, no es nuestro, es de todos. Es de la Iglesia Católica, de las otras confesiones protestantes, de las otras religiones, incluso del que no cree en él, también es su Dios. Porque, como decía Antonio Machado, que me gusta citarlo mucho, el ojo que todo lo ve no es ojo porque tú lo ves, es ojo porque te ve.
Si no lo ves, no te preocupes, Él sí te ve a ti y sí te ama, ¿no? Entonces, a estas tres afirmaciones de Casaledriga, yo añadiría que la espiritualidad en el diálogo interreligioso supone que este diálogo sea verdaderamente encuentro. Encuentro no solo con el hermano, sino con el misterio. Ese misterio que no domino ni controlo. Cuando yo digo esto, estoy pensando en la tristeza que me da que hermanos reduzcan, por ejemplo, la Eucaristía a un puro encuentro de hermanos, que ya no es poco, ¿verdad? A un compartir magnífico, pero que la experiencia de encuentro con el misterio, que va más allá de las palabras y los abrazos, muchas veces allí no se palpe. Yo, que amo profundamente la Eucaristía y me ordené sacerdote precisamente por amor a la Eucaristía, y a pesar de estar casado sigo celebrando la Eucaristía, sé que es lo más grande que tenemos, y con razón el Concilio Vaticano II dijo que la Eucaristía es la fuente y cumbre de la vida cristiana, y aprendí con Angeleso que la Eucaristía es el sacramento de la no dualidad y que expresa la no dualidad mejor que ninguno de los otros ritos hinduistas que él también conocía muy bien. Entonces encuentro con el misterio, un misterio con el que solamente puedo entrar en relación. No puedo ni definirlo ni acotarlo. Por eso es necesario distinguir el diálogo interreligioso de una mera reunión de un grupo de religiosos. Hoy hay muchas reuniones de grupos de religiones, pero encuentro con el misterio a veces es difícil darlo. Porque lo fundamental en ese encuentro interreligioso no es dar una respuesta práctica a la realidad multirreligiosa. Es decir, el pluralismo religioso significa que o nos aceptamos o nos matamos. Entonces, pues para que no acabemos unos con otros es mejor aceptarnos. El encuentro con el misterio en el diálogo religioso va mucho más allá de querer evitar un conflicto o simplemente aceptar al otro. Es el encuentro con algo, alguien que nos descoloca. Algo, alguien. Cada vez lo relativizo más. Mi experiencia religiosa, mi experiencia espiritual, mi experiencia mística es el encuentro con el Dios personal. Cuando yo hago meditación, pues he sido mucho tiempo practicante Zen y Vipassana y otras. Cuando yo hago meditación, mi punto de llegada no es el vacío, sino que es Señor Padre. Pero sé perfectamente que hay otras experiencias de encuentro con el misterio que no personifican ese misterio con yo. Y es absolutamente legítimo, porque estoy convencido de que si Dios es una realidad personal, es mucho más que personal. La dimensión personal no delimita, no acaba con ese misterio que va mucho más grande de nuestros, no solo pensamientos, sino que sentimientos. En fin, antes de acabar esta primera parte, quería hablaros de algo que a lo mejor es menos conocido. En realidad, la espiritualidad interreligiosa es la expresión de una sabiduría perennis, de una sabiduría perenne, es decir, presente en todas las culturas y religiones de la historia, que se ha llegado a llamar filosofía perennis. Entonces, esta filosofía perennis, el primero en hablar de ello fue un gran filósofo. Los que conocéis algo de historia de la filosofía, seguro que os han hablado, habéis leído a Leibniz. Leibniz habló de una perennial philosophy para designar la sabiduría común y eterna que subyace a todos los grandes sistemas de pensamiento y religión, en particular las corrientes místicas dentro de ellos. Pero el que mejor elaboró esto de la filosofía perennis, y yo desde que se lo descubrí he hablado de ello en varios de mis libros y artículos, es Aldous Huxley. ¿Os suena? Como a todo mundo conoce la novelita de Aldous Huxley, El mundo feliz. Pero
pocos conocen la obra más querida de Huxley, que no era esa precisamente, sino que era de Perennial Philosophy, la filosofía Perenni, que afortunadamente está traducido al español, pero bueno, supongo que no es fácil encontrar en las librerías, entre otras cosas, porque la primera edición es allá de los años 60 y es fácil encontrar el texto online, pero ediciones en papel modernas no las conozco, ¿no? Entonces, Huxley, que tuvo pues un pensador y un literato inglés que tuvo muchas idas y venidas en su vida hasta llegar a una profunda experiencia religiosa, tuvo incluso un encuentro con Juan XXIII, el que no era católico, que era de tradición anglicana, y porque estaba fascinado y sobre todo su experiencia religiosa era muy deudora de la espiritualidad oriental. Pues la filosofía perennis es una búsqueda de la verdad que tiene unos elementos comunes en todas las culturas y religiones, que Huxley sintetiza en tres, y veréis enseguida por qué yo vinculo esta filosofía perennis con una espiritualidad o mística interreligiosa. Los tres elementos comunes de todas las culturas y religiones, de una manera o de otra, son el mundo físico, fenoménico, empírico. La ciencia no es solo cosa del siglo XIX-XX, la ciencia existe pues desde que el ser humano experimentó que rozando una piedra contra otra podría crear el fuego. Es una experiencia empírica científica, ¿no? Entonces, descubre que el mundo físico fenoménico no es la única realidad. Existe una realidad más allá que no se puede abarcar con los sentidos físicos, pero de la que el intelecto humano y sobre todo el espíritu dan testimonio en su más profunda esencia. Ese fue el origen de la experiencia religiosa y de la religión. En segundo lugar, el ser humano refleja la naturaleza de esta realidad que está en el núcleo del alma humana. Es decir, esa realidad profunda que va más allá de los sentidos no hay que ir a buscarla en los cielos, está dentro de nosotros, ¿no? En tercer lugar, todos los seres humanos poseen una capacidad que no usan habitualmente, pero esta percepción es su meta final y las grandes religiones pretenden restablecer esta conexión entre el alma humana y la última y más alta realidad. El Dios de las religiones teístas, el absoluto de las no teístas. El libro de Huxley tiene una introducción de su propia creación, tiene unos comentarios, pero fundamentalmente son textos de las religiones actuales y de las más antiguas, expresando precisamente esto. Los que más abundan son, como es lógico, pues las religiones orientales, textos del hinduismo, del budismo, del taoísmo, pero también del cristianismo. El libro es particularmente interesante porque precisamente porque está escrito por una persona de la tradición más protestante, tiene una serie de textos que los católicos normalmente no leemos. ¿Quién ha leído a Thomas Cox, por ejemplo? Pues, en fin, los que lo han leído, ¿no? Tiene también textos de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa, pero hay muchos de místicos protestantes, sobre todo los protestantes de las primeras eras, que es realmente magnífico. Entonces, este conocimiento espiritual corresponde a lo que expresa la bienaventuranza evangélica. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. O con las palabras de Rumi, este sabio que era musulmán, pero era más que musulmán, encontré esa magnífica imagen de él, persa, que dice, el astrolabio de los misterios de Dios, que es el amor. Pues voy a acabar esta primera parte de la sesión de hoy, la siguiente es mucho más rápida, con unos versos de Rumi que os invito a saborear. No soy hindú, budista, sufí o zen. No soy cristiano, ni judío, ni parsi, ni musulmán. No soy del este, ni del oeste, ni de la tierra, ni del mar. Mi lugar es el sin lugar. Mi señal es la sin señal. No tengo cuerpo ni alma, pues pertenezco al alma del amado. He desechado la dualidad. He visto que los dos mundos son uno. Uno busco, uno conozco, uno veo, uno llamo.
Me parece que son unas magníficas palabras para acabar este curso de diálogo interreligioso que hemos compartido desde enero hasta ahora. Pues quiero acabar hoy, os decía que la segunda parte, hablándoos un poco de mi libro sobre diálogo interreligioso, la búsqueda de la armonía en la diversidad, el diálogo ecuménico interreligioso desde el Concilio Vaticano II, que algunos ya los conocéis, estupendo. A los que no lo conocéis os invito a acercarse a él. Encima la editorial nos dijo que para los que quisieran comprarle el libro, pues que había un descuento de un 10% con la clave del curso, de estar suscrito al curso. Pues, los que queráis, aprovecháis, veis que han destacado ahí pues muy oportunamente que el prólogo es de mi amigo Javier Meloni, y yo sé que el libro le gustó y por eso me hizo un prólogo precioso. Compartimos realmente las perspectivas del diálogo interreligioso. Entonces, el diálogo interreligioso en realidad es una vieja preocupación mía. Recuerdo ya de mis años del seminario, cuando empecé a leer sobre religiones en aquellos tomos de Frank Koenig, El cristianismo y las religiones de la tierra. No sé, los que tenéis mi edad o algo más, seguro que os suena a los jóvenes. Es un libro un poco de modé, pero Frank Koenig fue uno de los mayores adalides en la Iglesia Católica del diálogo interreligioso, sin lugar a dudas. De hecho, fue el prefecto de Congregación para el Diálogo interreligioso y con los no creyentes, ¿no? Entonces, es una vieja preocupación mía que he trabajado muchos años, y después, ya más cercano a estos tiempos, hace unos 20 años, fue el tema de mis tesis doctorales en teología en la Universidad Pontificia de Salamanca y en la Universidad de Santiago, en teología y filosofía. Y las dos tesis tuvieron un personaje a estudiar que fue Raymond Panikkar. La tesis en teología es la Trinidad en el diálogo interreligioso, la tesis en filosofía es el diálogo intercultural y la filosofía imparativa de Raymond Panikkar. Imparativa es una filosofía siempre dispuesta a aprender, ¿no? Entonces, estas inquietudes, investigaciones y reflexiones mías esperaban el momento de ponerse en un libro. Esperaban lo que decimos los cristianos con ese concepto tan riquísimo, el kairos. Hay el momento cronológico y hay el momento kairológico, decía una amiga mía, Dolores Aleixandre, ¿no? Entonces esperaban su kairos, y el kairos fue una cosa absolutamente ajena a mí, como suele ser estas cosas, ¿no? La ocasión fue que los jesuitas me pidieron una conferencia en el año 2013, en unas sesiones teológicas, esto con ocasión de los 50 años del Vaticano II, y bueno, pues aunque la mayoría de los que dieron las conferencias allá en Loyola eran teólogos jesuitas, incluso fue pues John Sobrino, pues no sé cómo se les ocurrió, debió de ser porque yo había escrito algo de esto y les gustaba lo que pensaba del diálogo interreligioso, y entonces, como era una ocasión realmente muy solemne, yo preparé profundamente mi conferencia, y la preparé tanto que después dije, en realidad esto da para mucho más que una conferencia, y que un folleto da para un libro, y lo trabajé. Y bueno, tuve la suerte de que a poco de acabar de escribirlo, pues la editorial Verbo Divino le encantó el libro y lo publicó, aunque es una editorial especializada más en Biblia que en diálogo interreligioso, ¿no? Entonces, ese fue el momento sorprendente, oportuno. El título tiene 3 palabras que definen bien el libro. El título no es por casualidad, aunque es largo. Búsqueda, armonía, diversidad. Significa que los seres humanos somos diversos, somos iguales, somos únicos, formamos parte de una unidad, pero somos diferentes en lengua, en cultura, en religiones. Y contrariamente a lo que muchos piensan aún, la diversidad no solo es mala, sino que es buena. Es decir, que todos los seres humanos no hablemos la misma lengua, eso no solo no es malo, sino que es bueno. Si se pretendiera unificar una lengua universal, lo cual sería imposible porque lo han intentado y ha sido un fracaso total, se perdería la riqueza que cada cultura expresa con su lengua particular.
porque la lengua no es algo, no es simplemente un instrumento práctico para decir necesito esto, necesito lo otro. La lengua es lo que nos permite elaborar una concepción de la realidad. La lengua gallega en Galicia no es simplemente una lengua más. Y alguno dice, ¿cómo es tan parecida al español, al castellano? Porque ahora vamos a hablar todo lo mismo. No, es que lo que expresa un gallego en su lengua gallega no lo puede expresar un castellano, igual que un vasco o un catalán. E incluso hablan español, un andaluz y un leonés, y da la sensación de que son dos lenguas completamente distintas, porque la realidad, la idiosincrasia de la persona es distinta, ¿no? Entonces, esta diversidad lingüística no solo no es mala, sino que es buena. La diversidad religiosa lo mismo. Qué bonito sería que todos fuéramos cristianos. Hace años que descubrí que sería la muerte de tantas experiencias religiosas que nos enriquecen. Lo que nos ha ayudado a los cristianos en el siglo XX a superar concepciones trasnochadas en muchos aspectos antievangélicas ha sido escuchar a hermanos de otras confesiones, de otras religiones y a los hermanos ateos. La crítica religiosa, Marx, Nietzsche, Freud, nos han permitido descubrir nuestras mentiras y ahondar más en la verdad del Evangelio. Entonces, la diferencia no solo no es mala, sino que es buena. Es buena la unidad de todos los seres humanos como hermanos e hijos de un mismo padre, madre, Dios, Yahvé, Alá, Brahman, lo que queráis, pero es malo el intento de uniformidad, de eliminar esa diferencia. Bueno, es lo que he dicho a lo largo de este curso. Lo que necesitamos es buscar la armonía en esa diversidad que nos enriquece y complementa. Por eso el título es La búsqueda de la armonía en la diversidad. Buscarla siempre en un proceso inacabado, con paz y justicia. Dije aleluyas de algunos textos del Vaticano II, pero recordáis que enseguida dice, se nos quedó enseguida corto. Como a mí se me ha quedado corto cosas que he aprendido del diálogo interreligioso, y dentro de X años serán muy cortas las que yo digo, y yo si vivo algunos años más posiblemente se me quedarán cortas las que digo hoy, ¿no? Porque la realidad está siempre en proceso. La filosofía del proceso de Whitehead me encanta y creo que es un elemento muy importante para elaborar teología. Bueno, pues el contenido de este libro, para que los que no lo conocéis, si os queréis acercar a él, pues se os haga un poco la boca agua, como dice en castellano Castizo. Después del prólogo de Javier Meloni, tengo un largo prefacio que es de las cosas que más contentas he quedado del libro, y es lo que hice más quizás es profeso para él. ¿Se acaban las religiones? Y yo digo, no se acaban las religiones. Las religiones lo que tienen que descubrir es sus mentiras, su violencia y caminar hacia un futuro de diálogo, un futuro pacífico. Diálogo interreligioso y trabajo por la paz contra violencia de las religiones. Por eso ahí hablo del choque de las civilizaciones, que ya he citado aquí, y la presunta extinción de la religión. No puedo hablar de diálogo interreligioso sin decir antes, estoy convencido de que las religiones son sumamente actuales. La inmensa mayoría de los seres humanos pertenecen a una u otra religión, ya sea las grandes religiones, ya religiones minoritarias, ya lo que llamamos religiones ancestrales, etcétera. Qué pena que la riquísima experiencia, por ejemplo, de los indios norteamericanos, los indios Sioux, Arapahoes, etcétera, esté casi extinguida. Menos mal que la experiencia mística de Alcenegro se ha puesto por escrito. Por cierto, que hablo de esa en mi próximo libro, que aparecerá a finales de este año y que habla precisamente de espiritualidades de otras religiones que no de la cristiana. Entonces el libro tiene sobre todo dos partes. Una más breve, que es dedicada al Concilio Vaticano II, y la titulo Un concilio para el diálogo. Entonces el Concilio Vaticano II, como he expresado también aquí ya, es un nuevo comienzo para la Iglesia, sin anatemas ni descalificaciones,
la grandeza del Vaticano II con respecto al anterior concilio ecuménico, 500 años antes, 400 años antes, que fue Trento, ¿no? Todas las cláusulas de Trento acaben anatema masit. El que diga lo contrario de esto, que sea anatema y condenado al fuego eterno. El Concilio Vaticano II, y que nosotros transmitimos lo que creemos, pero en diálogo con cristianos, los demás religiones y los que no tienen ninguna religión. El verdadero espíritu del concilio va del anatema al diálogo. Un diálogo ralentizado tras el posconcilio. Este capítulo lo titulaba De la primavera al invierno, y al final acabé de Juan 23 a Francisco, de la primavera de Juan 23 a la primavera de Francisco. Ya estaba el libro hecho, ya estaba en la imprenta, y fue cuando eligieron Papa Francisco. Yo cuando lo oí dije, no, se acabó el invierno eclesial, volvemos a una nueva primavera. Bueno, pues como las cosas dan vuelta, todos sabemos lo que han sido estos 10 años de pontificado y la dificultad de reilusionar a la Iglesia, abierta completamente al mundo sin condenar, ¿no? La segunda parte de esta primera parte, el segundo gran capítulo, es el diálogo ecuménico interreligioso en los documentos del concilio. Pues muy rápidamente, el diálogo ecuménico, diálogo interreligioso, diálogo con los hermanos y hermanas que no se confiesan, personas creyentes religiosas, como hemos dado. La segunda parte, el diálogo ecuménico e interreligioso en el siglo XXI. Ahí es donde yo voy elaborando, gracias también a gigantes de la teología, voy elaborando también mi reflexión sobre el diálogo ecuménico e interreligioso. Hablo de la unidad en la diferencia, la armonía invisible, el verdadero diálogo ecuménico e interreligioso, y primero, el primer apartado es más allá de las tímidas propuestas del concilio. Fue importante, pero enseguida se nos quedaron tímidos. Hoy hemos ido mucho más lejos, y es lo que he intentado expresar en el curso, ¿no? El diálogo ecuménico entre cristianos, unidad y comunión en la fe en Cristo desde la aceptación de la riqueza histórica que representan las diferencias confesionales. Es decir, las diferencias confesionales no son el pecado. El pecado es querer anular esas diferencias. Es el pecado contra el espíritu que sopla libremente, no solo en nuestros ámbitos católicos romanos, sino en los demás ámbitos. Y de hecho, la pretensión de ser la Iglesia Católica Romana, la única auténtica y universal, es desconocer, incluso, no sé si sabéis, que la Iglesia Anglicana se llama a sí misma también católica. Y mucho antes, la que siempre se llamó verdaderamente católica es la Iglesia Ortodoxa, que es la de la catolicidad, ¿no? Bien, pues eso, el diálogo ecuménico, el diálogo interreligioso más allá del exclusivismo y el inclusivismo, crecer conjuntamente a través de una palabra y una experiencia religiosa compartida. La segunda parte de este primer capítulo de esta segunda parte del diálogo ecuménico interreligioso es quizás de las más creativas. Pluralismo religioso y armonía no dual. Aquí es donde soy profundamente deudor de ciertos conceptos de Panikkar, ¿no? Efecto pars pro toto y armonía invisible, ya lo expliqué aquí. Desde mi parte puedo llegar al todo, pero mi parte no es el todo, aunque yo lo viva como ese todo legítimamente, pero siempre sabiendo que el todo lo forman más partes, ¿no? No dualidad e interrelación de toda la realidad en el diálogo interreligioso. El diálogo interreligioso, un ecumenismo ecuménico, en dialogal, que es ir más allá del diálogo dialéctico. El diálogo dialéctico, creado genialmente por Hegel, sin embargo, significa confrontación, con tesis, antítesis, nueva síntesis. Hegel decía que es como progresa el conocimiento. Y sin embargo, pues Raymond Panikkar y con más personas, después lo descubrí en Mogen, habla de que el diálogo tiene que ser dialogal, un logos que está caminando constantemente, abierto a los otros logos para comprender mejor la realidad. Un diálogo interreligioso
sin olvidar a los pobres ni a las mujeres, como aquí hemos tenido en algún momento. No tiene sentido el diálogo interreligioso sin el compromiso con los pobres, que son los que padecen nuestra falta de diálogo, nuestra injusticia, ¿no? Ecumenismo ecuménico, ecumenismo crítico, 10 presupuestos y unas reglas de juego para el diálogo interreligioso, que cojo fundamentalmente de Raymond Panikkar, y este apartado acaba con el Sermón de la Montaña en el diálogo interreligioso que ya hemos leído aquí, ¿no? Entonces, como decía, hablo de la presencia de los pobres y la experiencia mística en el diálogo interreligioso, como ya hablamos. Por cierto que, bueno, cuando yo hice mi libro, claro, ya hace ¿cuánto? Ya hace 10 años, en el 14. Bueno, la presencia de las mujeres era muy escasa en el diálogo interreligioso y prácticamente textos de teólogas sobre el diálogo interreligioso prácticamente solo los sabía en inglés. Aquí en España encontré muy poco porque las teólogas españolas y en el mundo hispano se dedicaron más, lo consideraban más urgente, a cuestiones bíblicas, etcétera. Fueron teólogas norteamericanas las que entraron pisando fuerte en el diálogo interreligioso en estos 10 años. Evidentemente ha habido mucho más, ¿no? Los dos últimos capítulos de esta parte, el primero es el diálogo interreligioso, la pertenencia religiosa múltiple. De esto no hablé en el curso, como daría para un curso de profundización bien interesante, pero bueno, pues el coordinador de Son Cristians le pareció, a mí también me pareció bien, que para este curso siguiente que habláramos de Panikkar, pero se puede volver sobre el tema, ¿no? La perspectiva de Thomas Merton, Enomilla Lasalle, Jules Monchanin, Henri Letzow, B. de Griffiths, y sobre todo Raymond Panikkar, la doble pertenencia religiosa. Enomilla Lasalle era cristiano, suita, y sin embargo era también budista. Jules Monchanin y Henri Letzow, Jules Monchanin era un clérigo católico francés y Henri Letzow un benedictino francés. Los dos hubo un momento que se fueron a la India y entraron de tal manera en profundidad en la experiencia religiosa y mística hindú que se definían como hindús y cristianos. Y Raymond Panikkar fue aún más lejos. Él hablaba de su cuádruple identidad. Dice él: yo soy cristiano, hindú, budista y secular. Soy cristiano por mi tradición y por lo que he vivido y experimentado, y me siento cristiano. Soy hinduista también por mi tradición. Él era hijo de padre hinduista y respiró el hinduismo desde la cuna, ¿no? Después profundizó en él cuando se fue a la India, vivió unos años en la India, y el budismo lo descubrió allí, lo descubrió con tal intensidad que el Dalai Lama lo tenía por uno de sus gurús. O sea, el budismo de Panikkar no era el de un diletante, sino una persona que entró profundamente en el espíritu. Y decía también, y yo también soy secular porque soy hijo de la sociedad secular de Occidente, ¿no? Entonces, una de las partes más originales del libro es precisamente cómo expreso esta doble pertenencia religiosa en Raymond Panikkar y Ana María Slúter, cristiana, católica, religiosa, pero al mismo tiempo budista y maestra zen, ¿no? Si Raymond Panikkar habla de su cuádruple identidad, Ana María Slúter habla de un bilingüismo religioso, ¿no? Bien, pues el libro acaba con un colofón que busca ir cargado de fe, esperanza y amor. Es decir, acaba con un capítulo que los teólogos no suelen hacer en sus libros, y yo ahora, personalmente, ¿cómo me sitúo? ¿Cómo me defino? Después de cantar estas maravillas sobre el diálogo interreligioso, ¿realmente yo qué soy? Y entonces ahí, esa es mi identidad. Es decir, yo soy un cristiano, católico, presbítero, y desde esa identidad personal estoy absolutamente abierto a las otras religiones, evidentemente con más simpatía a unos que a otras, como le ocurría a Panikkar. Panikkar decía: yo conozco bastante bien el Islam, pero no soy musulmán. Sin embargo, soy cristiano, soy budista y soy hinduista, ¿no?
Yo no puedo llegar a decir tanto como él, pero el budismo me ha fascinado, he practicado Zen, realmente la meditación oriental me parece la mejor manera de orar y meditar, aunque ando a veces en etapas altos y bajos, ¿no? Pero, y desde ahí, y es más, desde ahí también celebro la Eucaristía como una experiencia única de encuentro con el misterio. Bueno, pues esto es mi libro y acabo con otra imagen de mi último libro, del que yo solo os doy la portada y el título, porque para el curso que viene, pues vamos, para los que queráis, vamos a hacer una lectura de hacia una ecoteología en la que están presentes todas estas cosas, pero centradas especialmente en la ciencia, el pensamiento y la mística desde la realidad de la Tierra. Pues muchas gracias. No sé, tenemos ahora, tú nos dirás, Xavier, cuánto tiempo tenemos para dialogar, para... Gracias, Victorino. Tenemos máximo media hora para intentar cumplir con todos los horarios de todos y bueno, me gustará cerrar también la sesión del mismo modo que la abrimos en febrero, creo que fue cuando comenzamos, con unas palabras de cara al curso que viene. Pero yo creo que lo importante es ahora abrir el debate de la sesión de hoy y de la presentación del libro también que has hecho hasta ahora. Adelante todos. Uy, qué pocos veo, hemos quedado pocos. Os he aburrido. Hola, Reboiras, ¿qué tal? No te saludé al principio. Es gallego, como yo. María Teresa, tampoco te había saludado antes, me parece. ¿Qué tal? Ha levantado la mano Elías. Adelante, Elías. Cada uno puede abrir su micrófono. María Teresa, después de Elías, si quieres. Sí. Exacto, abrir el micrófono y adelante. ¿Qué tal? Bueno, pues yo primero que nada saludarles desde México y acá estamos a mediodía, en unos minutos tengo que marcharme, por eso me apresuré a poder, más que un debate, sobre todo porque tendré que retirarme, es agradecerte, Victorino, por esta sesión en particular. No pude conectarme a todas, aunque sí estuve revisando los videos. Agradecer también a Xavier por todo el trabajo de la edición y colgar los videos y demás. Pues bueno, yo agradecido por este espacio en el cual he aprendido mucho y sobre todo pues la oportunidad de habernos encontrado. Les comparto que ahora Victorino ha escrito un prólogo a un libro mío también de diálogo interreligioso y bueno, es un gusto estas compartires, ¿no? También que van surgiendo a partir de las pantallas, pero que ojalá se conviertan pronto en abrazos. Yo me quedo con muchos retos también a la expectativa de los siguientes cursos que espero estar un poco más presente. Y nada, pues eso, yo creo que hay que seguir apostando por el diálogo interreligioso en los distintos elementos. Y como bien has dicho, y eso es algo que me queda muy, muy presente, pues que también es procesual, ¿no? Y que el diálogo interreligioso no sé si avanzando, sí por un lado, pero también no en un sentido necesariamente lineal, sino que va respondiendo a circunstancias diferentes también, ¿no? Y en ese sentido, pues agradezco ese subrayar. Y pues nada, era más que nada un agradecimiento, ¿no? Y un saludo desde acá. Gracias, Elías, gracias. Sí, seguro que has encontrado alguna cosa en la que coincidimos profundamente. Ese diálogo interreligioso en el encuentro que va más allá de, tú lo has elaborado bien en tu libro. Pues muchas gracias y ojalá podamos encontrarnos y compartir cara a cara físicamente, porque somos espíritu, pero somos materia y el tocar la materia del otro realmente nos ayuda a profundizar en lo que es. María Teresa. Antes, permíteme, Victorino, Sí. un segundito, María Teresa, antes de que se vaya Elías. Quería referirme a Elías, gran amigo y buen compañero a quien somos cristianos, sobre el proyecto que ha desarrollado estos 2 años al frente de él, Vida Mística. Y como vamos a dar paso a un cierto relevo sobre el primer curso de Vida Mística que dirigió Elías González sobre la primera gran obra de Panikkar,
quería decir pues que en la segunda edición, en este segundo año de Vida Mística, ha estado liderando el curso Mística de tú a tú, cómo responder seriamente al misterio. Una invitación para responder seriamente al misterio. Hemos hecho un primer año ¿verdad, Elías? Y el año que viene vamos a seguir con nuevos testimonios, todos ellos muy interesantes. Y aprovecho a informar que Victorino va a continuar como gran experto en Raymond Panikkar, con la exploración que queremos hacer de esta gran figura del filósofo y teólogo catalán Raymond Panikkar, del que comenzamos con Elías. O sea que mi primera gratitud es hacia él, que nos abrió hacia esa primera obra, y después con Victorino profundizaremos. No olvidemos que Victorino es doblemente doctor en filosofía y teología sobre la figura de Raymond Panikkar. Entonces, creo que no tenemos a nadie mejor que poder continuar con la estela que inició Elías. Era esta mi pequeña apunte. Disculpa, María Teresa, que te he hecho esperar. Adelante. Ningún problema. No, solamente decir que, bueno, también estoy muy agradecida por todo el curso, que lo he seguido la mayoría de veces. Creo que fallé una sola sesión, pero con los vídeos también va muy bien recuperarlo. Y solo comentar que, vamos, para mí han sido unos temas muy elevados, pero que me parece haberlos entendido y que me han abierto mucho pues, el pensamiento para estar en la vida práctica, porque estoy en una parroquia y mi yerno es africano y musulmán. Por lo tanto, pues también es para mí muy positivo y muy práctico. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguno más queréis tomar? A veces se me va el gallego, como veis. A lo largo del día hablo más en gallego que en castellano. Y eso que ahora a final de mes nos vamos a ir Cristina y yo allá a Francia y habrá que cambiar de registro. En fin. Pues no sé, Xavier, si... Adelante, Patricia, adelante. Sí, buenos días o hola. buenas noches allá. Yo soy de Colombia, soy de la Escuela Salmos del Padre Víctor y bueno, también soy una parroquiana ignorante en todos estos temas. Agradezco que me están abriendo y ampliando el espíritu, el pensamiento y bueno, el haber asistido no pude estar presente en todos, pero el que hubieran colgado los vídeos me ayudó a ponerme al día y me gustaría pues poder seguir siendo partícipe de todos estos encuentros porque bueno, me están abriendo mucho el panorama y mi visión. Entonces agradezco mucho. Gracias a ti. Hola, Victorino. No, ¿Qué hay, Jesús? ¿me oyes bien? Perfecto. Bueno, te iba a regañar, pero al final has colado ahí una poesía, un fragmento poético de Rumi y ya no te he podido regañar. Te iba a regañar porque te iba a decir, jolines, precisamente este tema, creo que aquí necesitamos poesía del principio al final, ¿no? Y además te iba a leer, y si me lo permitís lo leo, ¿no? Un fragmentito de Rumi, y me ha hecho gracia porque digo, fíjate, él ya es que ahora sí que no lo puedo regañar ya, ¿no? O sea, acaso decirte que yo hubiese puesto más poesía, porque hay cosas que, bueno, abusamos del ojo racional y del ojo empírico, me parece, y hay cosas que, como las que has explicado hoy con tanto acierto, y días atrás también, ¿no? Hay cosas que a lo mejor se entienden mucho mejor de otra manera, como a través de esa poesía de Rumi que en algún sitio leí que alguien la hacía como una poesía mística fecundada por el Eros. Eso me encantó, porque enseguida pensé en el abrazo, en el tacto, no solo en la razón, ¿no? Y bueno, dice así, dice, el agua está fluyendo de nuevo en este río, junto a la orilla ha empezado a brotar la hierba. La brisa del alba está soplando de nuevo en el jardín, ha empezado a soplar sobre la rosa y sobre la rosaleda, ¿no?
Yo no sé si nosotros somos Rosa, si somos Rosaleda, no sé lo que somos, pero cuando lees esos versos, esas palabras, ¿no? Entiendes muchas de las cosas que has dicho tú de otra manera distinta, ¿no? Y es muy bonito. También, si me permites, Uy, me gustó cuando dijiste la Eucaristía es el mejor ejemplo de no dualidad, ¿no? Citando a no sé quién, pero Henri eso ya Lesson, lo había leído escrito por ti Avisquicananda. en Religión Digital hace unos años. Sí, sí, No, sí. no, no te oigo bien. No, a ver si lo puedes escribir en el chat y así seguro que no me equivoco. Vale, a ver dónde Y está. entonces, Chat. buscando esa referencia y tal, me he fijado que en uno de tus artículos en Religión Digital Sí, se titulaba algo así como, en una segunda parte de ese artículo, que por lo que se ve fueron 2 los artículos o más, sí, no lo sé, se varios, sí. decía, la Eucaristía es el mejor ejemplo de no dualidad y del compromiso. Eso Y es. del compromiso, lo digo porque lo del compromiso, a veces nos podemos quedar en el misticismo, pero ¿qué hay más místico que el abrazo, que el arrodillarte junto al pobre, el hacerte pobre para entender al pobre, ¿no? No hablar desde arriba, sino a la misma altura, ¿no? O sea, la no dualidad, que es algo que siempre, bueno, eso es casi de las cosas que más me han gustado de Panic y también explicadas por ti, ¿no? Pero que no nos quedemos solo en eso, sino que vayamos hacia lo del compromiso. Y ya por último, como no te he podido regañar por una cosa, sí que me gustaría regañarte por otra. Y ya ves tú quién soy yo para regañarte a ti. Y es que me encantaría que no fueses tan severo con esos hermanos cristianos que para ti encarnan el invierno y de quienes yo he aprendido tanto también por cuestiones personales, ¿no? Y esos hermanos que encarnan, cristianos que encarnan el invierno y que a lo mejor no están tan lejos como te piensas, ¿no? ¿Y por qué no hay que ser tan severos con ellos? Pues porque creo que sin el invierno no tenemos primavera y que a lo mejor no es que sean necesarios, ¿no? Pero que es muy bonito y muy bello abrazar la primavera, pero tenemos que aprender a abrazar también el frío y la belleza del invierno, porque en el dolor, en la sinrazón, en la contradicción, en los problemas, en la discrepancia, ¿no? Ahí a lo mejor es cuando más hemos crecido, más hemos aprendido algunas cosas y a lo mejor si aprendiéramos a eso, ¿no? Abrazar el invierno, la belleza y el frío del invierno, ganaríamos también en credibilidad a la hora de hablar de estos asuntos tan importantes como es el diálogo ecuménico e interreligioso. Muchísimas gracias de verdad por todo lo que nos has enseñado durante todas estas sesiones. Sí, pues nada, gracias a ti. Dos cosas. Te referías a unos artículos que publiqué en Religión Digital hace unos años. No tengo ahora la referencia, pero si vais a mi blog y vais para atrás, los encontráis. Eran 3 artículos precisamente sobre la Eucaristía, sacramento de la no dualidad y compromiso. Es un tema que me preocupa. Es decir, la Eucaristía casi acaban con ella, por una parte los más reaccionarios y por otras los que se pasan de progresistas y dicen que no tiene que haber ni sacramentos, ni curas, ni nada en esta iglesia porque todos hacemos todo y tal y cual y cual y cual y cual. Sí, y yo digo sí, pero no. Y entonces ahí intento expresar en esos 3 artículos cómo vivo yo la Eucaristía. Cómo la vivo con mi comunidad, cómo la he vivido con tanta gente, cómo me he sentido respetado en eso precisamente por hermanos de otras religiones, cómo he vivido yo la Eucaristía con iglesias protestantes, es decir, la intercomunión yo la he practicado como la cosa más normal. Quien ha estado en TSE sabe que no hay ningún problema. Cuando uno va allí no le piden el carné de qué confesión es y si es presbítero puede concelebrar sin ningún problema. Entonces, tal. Y después lo que me dices, eso que me reprochas, tienes razón, no lo dudo. Lo que pasa es que el invierno ha sido tan terrible, ha aplastado a tanta gente. Es decir, los años del pontificado tristemente más largo de la historia han ahogado de tal manera
el crecimiento teológico y han encumbrado absolutamente vergonzosos que, vamos, el que un papa le haya dado el abrazo y se haya dejado recoger el dinero de Gaspar Maciel era para desantificarlo. Si no fuera, que me da igual, ¿verdad? Me da igual. Todos somos santos, la comunión de los santos, por tanto. Pero entonces, eso pesa. Yo que el tema interreligioso me ha interesado muchísimo. Yo nunca me ha pedido mi diócesis, nunca, que participara en nada de esto, nunca. Yo sí he reflexionado y he practicado el diálogo interreligioso, ha sido por mi cuenta y porque tuve la suerte de cruzarme en mi camino tantos hermanos y hermanas con las que he convivido de manera natural de otras religiones, que es lo que me permite hablar con pasión y alegría esto, pero nunca, nunca. Entonces, supongo que algo será por culpa mía, pero algo también porque fui considerado más como un elemento peligroso que como un elemento que podría ayudar a progresar en eso. Mira, aquí en Galicia, el espacio con gente que es no religiosa, en el que yo entro, soy apreciado y me permiten echar mis prédicas y lo que quiera en sus publicaciones y tal, era lo suficiente para que la Iglesia gallega dijera, hombre, aquí tenemos un contacto fácil con los que no son de los nuestros, y que, pues en absoluto. O sea, mis 17 años, ya va para 18 de cura casado, ha significado que la Iglesia oficial, la jerarquía, no ha contado absolutamente nada, para nada conmigo. He seguido compartiendo con curas, con frailes, con monjas, mucho y muy bien, y lo vivo con paz y alegría. Pero me da pena que por culpa de ese espíritu de invierno y de ese espíritu de cerrazón sobre sí mismo, pues mi Iglesia se pierda parte de estas realidades, en particular lo que yo podría aportar. Lo mío es limitado, como lo de todos, pero entonces eso es lo que me ha llevado a mí a decir, yo nunca tengo problema con que alguien piense lo que... Nunca tengo problema, lo puede tener conmigo. Es decir, yo no puedo hablar con quien no quiere hablar conmigo. O sea, para dialogar necesito por lo menos que haya una mínima actitud de la otra persona de entrar en ese diálogo. Entonces, esa es la cuestión, y de todas maneras que Dios nos haga pacíficos, Jesús, realmente. Con la paz es lo que tenemos que transmitir. Eso estoy completamente de acuerdo. Así que gracias por tu corrección. Victorino, mira, para ir acabando hay una pregunta de Niji Sánchez desde México, que no puede habilitar su micrófono por un tema laboral, y él pregunta dos cosas. En primer lugar, bueno, dice, no lo voy a interpretar, dice, por temas de trabajo no puedo tener micrófono encendido. Dos preguntas para Victorino. ¿Qué editorial es la de su nuevo libro? Y así buscarlo acá en México. ¿Y cuál sería un libro que recomienda para comenzar a entender, entre comillas, a Pànicar? Sí, bueno, mi nuevo libro está publicado por una editorial catalana, de la que tenemos amigos Xavier y yo, que es la editorial Fragmenta. Es una editorial que no tiene muchos años, tiene unos, no sé, quizás 15 o 20 años o quizás algo menos, pero que publica, escoge mucho sus libros, no publica demasiados y bueno, pues llega perfectamente sus libros allá a Hispanoamérica. Hacia una teología en la editorial Fragmenta. Una introducción a Pànicar. Pues si me permitís, recomiendo un libro mío. Yo he publicado 3 libros sobre Pànicar y hay, el último se titula Diccionario Panicariano. Es decir, una de las mejores maneras de entrar en un pensamiento es a través de un diccionario de conceptos de ese autor. Entonces, este diccionario panicariano, que es lo último que yo he publicado sobre Pànicar, está publicado en la editorial Herder de Barcelona, que también difunde mucho por América Latina. Tiene una introducción a lo que es Pànicar, algo de lo que voy a hablar en el curso siguiente, de qué manera su vida y su pensamiento están perfectamente implicadas, y la mayor parte del libro coge
los conceptos panicarianos y los va explicando. Tanto neologismos inventados por él, como por ejemplo, la entrada más larga es sobre un concepto que no es de Panikkar, pero que Panikkar lo utiliza mucho y que yo debo mi conocimiento a él y mi aprecio por él, precisamente a Raymond Panikkar, que era un experto. Es el concepto de la no dualidad, el Advaita. Entonces, ahí se explica también el Pratitya Samutpada budista, por ejemplo, el principio RTA hindú, etc. Es decir, hay conceptos que son fundamentales en el pensamiento de Panikkar y hay otros que son creados por él, y por eso, honestamente, pienso que es una buena introducción a la vida y la obra de Panikkar. Mi primer libro sobre él, que es más difícil de conseguir, pero a través de Internet se consigue perfectamente, se titula Más allá de la fragmentación de la teología, el saber y la vida, Raymond Panikkar, que es una introducción a su vida y a su pensamiento, pero que bueno, está un poco, es un libro que publiqué en el año 2008, y por tanto toda su riqueza está recogida en este último libro, Diccionario Panicariano. Victorino, ¿me permites que pueda darle también un consejo a esta compañera que pedía? Yo empecé con mi primer libro y el que me enamoró de Panikkar, por el que me regañaron por haber leído un libro de Panikkar, imagínate, ¿eh? Ay, qué cosas, Por eso te digo que conozco muy bien el invierno y creo que podemos aprender también muchas cosas buenas. Pero ese libro que marcó un antes y un después, sin haber leído yo ese libro, probablemente no te hubiese conocido yo a ti, ¿eh? No, eso es cierto, porque no me hubiese interesado por Panikkar, y si no te interesas por Panikkar, pues a lo mejor en otro sitio te hubiese conocido, ¿no? Ya. Pero lo veo ya poco probable. Ese primer libro, y era yo adolescente, Invitación a la sabiduría. Muy buenas. Bueno, pues eso, no, solo quería apuntar eso, que creo que le puede gustar mucho. Estupendo. Hay algunos de Panikkar que son sencillos, hay algunos sesudo, como El silencio del Buda, La invitación a la sabiduría, y el primer libro que yo leí de Panikkar fue La nueva inocencia. Era un libro muy querido por él, un libro en el que Panikkar recoge artículos suyos publicados en distintas revistas por el mundo entero y que en total reflejan bastante bien su pensamiento, y es también uno de los primeros libros publicados por Panikkar aquí en España, La nueva inocencia, que hay distintas ediciones en italiano, en inglés, etcétera, pero sin duda, sí. Muy bien. Pues muchas gracias a todos. Un saludo especialmente a Niji Sánchez. Se conecta desde México y va a colaborar con nosotros en el proyecto de Iglesias Ecuménicas, que es un nuevo proyecto de Somos Cristianos, donde queremos alimentar ese caminar fraterno entre todos los que se sienten o nos sentimos seguidores de Jesucristo, más allá de las estructuras eclesiales que la historia y los diferentes caminos, ¿verdad?, han ido tejiendo. Bueno, pues Niji se conecta desde México y había esta pregunta. Gracias, saluda Niji. También un saludo aquí en el chat de Alessandro Mazzer desde Cartagena, Murcia. Y finalizaríamos hoy la sesión pues comentándoos algunas novedades que aparecerán en un mailing posterior, ya con más detalle, pero ya que estamos aquí todos los comento, y así de este modo cerramos este curso de todas estas 6 sesiones que hemos dado con Victorino Pérez Prieto, nuestra primera experiencia con Victorino, un gran descubrimiento para nosotros, algo que también aquí desde Somos Cristianos nos ha interpelado muchísimo, no solo Victorino, también su mujer, Cristina Moreira, que está al frente del proyecto Mujeres Cristianas, pero este es otro tema que ya comentaríamos en otro momento. En todo caso, en la web también hay relación. Bien, como ha avanzado un poco Victorino, el año que viene vamos a tener a Victorino cada mes en 2 cursos diferentes, son 2 actividades diferentes. Una será en septiembre, la presentación del libro Hacia una ecoteología. En esa presentación ya habrá una entrada en este libro tan interesante y tan avanzado, y después, mes sí, mes no, dividiremos, según el criterio de Victorino, por supuesto, el libro en diferentes partes para leerla durante 5 meses. En concreto, los meses de octubre, diciembre, enero, marzo y mayo, que estarán separados de este modo. Y además,
empezaremos un doble curso, un curso de 2 años sobre Raymond Panikkar, del que antes comentaba que empezamos a leer el libro Vida Mística, a ver si no me equivoco. De la mística experiencia plena de la vida, me imagino. Exacto, Mística y Plenitud de Vida, creo que es el título de Fragmenta, que también está en Herder, pero bueno, hace referencia a este. Entonces, con Elías González, en Vida Mística, el proyecto sobre mística de Somos Cristianos, pues empezamos con este libro y sin embargo vamos a continuar ahora en Religiones Hermanas, que es el proyecto de diálogo interreligioso, con 5 sesiones este curso que viene, 23-24, y 5 sesiones más el curso siguiente, si Dios quiere, 24-25. Las 5 sesiones de este curso que viene, 2 van a ser sobre la vida de Panikkar y 2 van a ser sobre la obra de Panikkar. Y la última, la presentación del vocabulario sobre conceptos fundamentales panikkarianos, del que antes el mismo Victorino Pérez ha hecho referencia al libro que recomiendo como iniciación. Entonces, bueno, estamos contentísimos del curso que hemos recibido, lo que hemos denominado el primer curso de diálogo ecuménico e interreligioso. Esperemos poder ir profundizando más y contar contigo, Victorino, y con otros colaboradores, por supuesto, y también añadir el año que viene esta presentación del libro y una lectura profundizada de debate y demás hacia una ecoteología, y la vida y obra y el pensamiento de Raymond Panikkar. Estos 3 ámbitos, vida, obra y pensamiento, que creemos que son interesantes no desligarlos. Así pues, Victorino, muchísimas gracias, de verdad, por toda la preparación de estos PowerPoints, de estas sesiones, como alguno decía por aquí, tan didácticas. Gracias a todos por vuestra asistencia en directo, también a vuestras intervenciones. Nos encanta que el amigo Jesús Gallego de tanto en cuanto amenace con regañar, no sea que alguien se relaje, cuidado, es bueno, eso me alegra que este sea también el tono. Un saludo a los que estamos por aquí, muchas gracias, la conexión desde A Coruña por parte de Victorino en Galicia y por supuesto también los que estáis en Colombia, en México, en otras partes del mundo. Muchas gracias a todos y especialmente a Victorino y nos vemos el año próximo. Muchas gracias. Hasta cuando queráis. Chao, chao.